Muy buenos días a amantes y seguidores de la fotografía. Esto es Foto con Fede, soy Federico Murúa y como cada semana vamos a estar hablando sobre este apasionante mundo de la fotografía. En el programa de hoy te traigo como invitado nada más y nada menos que a Ronaldo Schemitt, quien fuera galardonado en el año 2018 con el prestigioso premio World Press Photo. Fotoperiodista, realmente una nota imperdible si te gusta el fotoperiodismo, si querías un programa donde te hablaran sobre notas con incidentes, revueltas en la calle, paros, gases lacrimógenos, derrumbes, terremotos. Pues bien, este es el programa porque con nuestro amigo Ronaldo Schemitt pues hablamos de todo un poco, una trayectoria bastante interesante. Ha hecho en el mundo del fotoperiodismo prácticamente de todo tipo de fotografía, así que si querías una nota algo dinámica, algo con que pudieras explotar de adrenalina, pues bien, este es el programa. Así que no te muevas, no te lo pierdas, porque esto está muy interesante. Recuerda que nos puedes dejar tus inquietudes, tus comentarios de este y otros programas en nuestro correo electrónico hola@federicomurua.com. También nos puedes seguir en nuestra cuenta de Instagram, estamos como @fotoconfede. Tenemos nuestra página de Facebook Federico Murúa y también tenemos nuestra cuenta de Twitter, estamos como Federico Murúa 8. Así que bueno, por allí nos dejas tus comentarios, tus anécdotas, tus opiniones acerca de estos programas y bueno, pendientes porque vamos a seguir con más programas realmente muy interesantes. Tenemos prometidos fotógrafos centroamericanos, es lo que viene, no se los pierdan porque van a estar muy interesantes. Así que nada, los dejamos entonces con la entrevista que le estuvimos realizando al fotógrafo venezolano Ronaldo Schemitt. Que la disfruten. Buenas noches acá en Argentina, buenos días a las personas que nos escuchan en el programa. En el día de hoy tenemos de invitado a Ronaldo Schemitt, fotógrafo venezolano, que en la actualidad se encuentra radicado acá en Buenos Aires, en Argentina. Vamos a estar hablando con él sobre, obviamente, pues fotografía. Él es fotoperiodista con una trayectoria bastante interesante. Antes de fotoperiodista o de fotógrafo, es antropólogo, graduado en la Universidad Central en Caracas, Venezuela. ¿Correcto, Ronaldo? ¿Es así? Estudié antropología en Venezuela, sí. Antes de entregar la tesis, yo me fui a estudiar fotografía a México y ya no volví a Venezuela. O sea, yo estudié antropología, me fui una especie de aventura a México por un tiempo y resulta que el tiempo fueron 20 años fuera y no, volví a Venezuela solo muy pocas veces por trabajo, por algunas cosas, pero ya no volví a los planes originales cuando salí. Perfecto, entonces estudiaste antropología, pero como tal, graduado de antropólogo, no llegaste a culminar. No. Ahí está, perfecto. No llegué a culminar. Bueno, entonces, contame un poco cómo fue, o contanos a mí y a la audiencia del programa, cómo fueron esos inicios en la fotografía, por qué te decidiste por la fotografía antes que la antropología, que es un cambio bastante, si se quiere, por un lado bastante radical, aunque a la larga en el camino como que en algún momento se cruzan. Bueno, cuando estaba estudiando antropología en la Universidad Central de Venezuela en el año 2000, antes del año 2000, yo estaba haciendo unos viajes en Venezuela y en el año 2000 decido irme a México, pero era algo temporal y no tenía planes de estudiar fotografía. Llegando a México, me pongo a estudiar fotografía. Yo había ido, como te dije al principio, era medio aventura mi ida a México y temporal. Empiezo a estudiar fotografía y me enamoro rápidamente de la fotografía y sobre todo del fotoperiodismo. Pero hice un clic inmediato con el fotoperiodismo. Me di cuenta que algo que yo había visto durante se estudió antropología, había visto alguna vez libros de ganadores de World Press, de Pulitzer, se me abría la posibilidad de hacer ese tipo de trabajos y empecé a estudiar fotografía y me engancho con el fotoperiodismo y decido que esto es lo que yo quiero hacer. Me regreso a Venezuela después de año y medio viviendo en México y estudiando fotografía. Regreso a Venezuela para buscar trabajo en Venezuela como fotógrafo de algún medio y no tengo la oportunidad, no se me presenta la oportunidad. Donde fui a buscar trabajo me decían que no había espacio, que yo no servía para el fotoperiodismo, que me dedicara a otra cosa y bueno, no
me amiganó eso y me regresé a México y busqué trabajo en un medio en México y enseguida me dieron trabajo. Me dieron la oportunidad en un periódico pequeño, después me fui a otro periódico pequeño y ahí empezó una carrera súper vertiginosa porque en 3 años trabajé en 2 periódicos pequeños y de ahí me fui a trabajar con la agencia, con AFP. Y bueno, eso fue en el 2004 que empecé a colaborar con AFP hasta el día de hoy. Todo pasó súper rápido. En el campo del fotoperiodismo, fotografía de prensa, estás muy por la zona de sociales, de política, haces deporte también. Sí. En las agencias de noticias internacionales, los fotógrafos tenemos que hacer de todo, definitivamente. Es una de las características del fotógrafo de agencia. Yo cuando he trabajado en medios, tengo amigos en medios grandes, en periódicos grandes, están los fotógrafos que hacen temas de calle, los que hacen deportes, los que hacen política. En las agencias de noticias un fotógrafo tiene que hacer de todo. Después está la parte de lo que te pueda gustar o no. Hay fotógrafos, compañeros que les gustan más los deportes, a otros les gustan más otras cosas, pero todos tenemos que hacer todo bien y conocer sobre todo. O sea, yo si mañana voy a hacer Fórmula 1, tengo que entender cómo es el proceso de cubrir Fórmula 1, si me toca NBA, si tengo que cubrir una cumbre de presidentes, si voy a una zona de conflicto, si se trata de un reportaje. Uno tiene que saber hacer todo. Y eso es muy interesante, porque te da primero la experiencia que te da y la amplia gama de conocimientos en el fotoperiodismo. Yo mañana ayer hice un partido de fútbol, y el lunes puedo estar cubriendo cualquier otra cosa completamente diferente y se pasa algo aquí dentro de Argentina, algún conflicto social, yo me voy para allá a cubrirlo. Siempre estás como haciendo algo diferente y eso para mí me parece muy enriquecedor como en la carrera que nosotros hacemos. ¿Qué tal, más allá de eso que nos estás contando, que el fotoperiodista en algunos niveles, dependiendo de los medios, tiene que hacer un poco de todo? ¿Qué tan complejo es en los comienzos adaptarse a ese ritmo, si bien para cada tipo de fotografía hay una forma de trabajar y hay un equipo puntual? No es el mismo equipo fotográfico el que usas para, por ejemplo, hacer fútbol que el que vas a usar para hacer una reunión política o un tema en la calle, por ejemplo. ¿Cómo es ese proceso de adaptación, de adecuación a esos diferentes estilos de fotografía que tenés que hacer de repente de hoy para mañana? Bueno, primero, yo creo que una de las grandes ventajas que tiene, y eso sí lo pasa con las agencias de noticias, es que tienes a disposición todo el equipo. O sea, si yo sé que tengo hoy fútbol, voy a buscar mis 400 milímetros con las cámaras que corresponden para cobertura de fútbol. Y eso es algo que es una gran ventaja que te da una agencia. Tú abres un closet y tienes ahí los lentes largos, y después si al otro día vas a hacer otra cosa, dejas los lentes largos y vas a cubrir una manifestación en la calle, entonces sabes el equipo que debes llevar. A mí me parece que eso es bastante fácil. Yo creo que lo más difícil es cuando das el clic. Claro. Estás cubriendo una semana, 2, 3, 4 partidos de fútbol en una semana y el viernes te toca una manifestación. O sea, pero eso es muy rápido. Yo creo que con la experiencia se te da fácilmente. Al principio quizás cuesta un poco más salir de la calle a cubrir deporte. Me parece más difícil de la calle a deportes que de deportes a la calle, porque es mucho más técnico, especializado, como dices tú, cargar más equipo, tengo que llevar un lente largo. No todo el mundo está acostumbrado, por ejemplo, a usar 400 milímetros, que es un lente muy cerrado, para hacer fútbol, en este caso que estamos hablando, con la acción. Es diferente estar en la calle, en una manifestación, o en una conferencia de prensa, con alguien que está hablando. En el caso de deportes, sí, yo creo que hay que tomarle un poco práctica, pero solo es práctica como todo. O sea, tú vas un par de veces, 3 veces, 4 veces y ya empiezas a fotografiar mucho mejor, mucho más cómodo, sobre todo. Ahora en el tema pandemia, por ejemplo, yo estoy solo en un estadio, está muy cómodo, pero cuando estás en un mundial de fútbol, estamos muchos fotógrafos, uno al lado del otro, con mucha competencia, muy pegados, todos con lentes largos, entonces hay que tener cierto ritmo, cierto conocimiento de lo que debes hacer para no molestar a tus compañeros y tener además un buen trabajo digno de competir además con las otras agencias internacionales, porque lo que uno está haciendo ahí se está publicando en todo el mundo. Exactamente. Si bien estamos claros que haces los 3 estilos diferentes, sociales, política y deporte, en tu lado más fotógrafo, ¿con cuál te sentís más cómodo? ¿Con cuál, si te dicen de esos 3 elimina 2 y quédate con uno, con cuál te quedarías? Pues si tú me pones a mí hoy, un ejemplo claro, Ronaldo, tienes posibilidad de ir a Tokio, tienes posibilidad de ir a Biden,
va a tomar otra vez posesión como presidente, que es un gran evento político de interés mundial, o te vas a un conflicto en Gaza, con el conflicto entre Israel y Gaza, me voy definitivamente a Israel y Gaza. O sea, me gustan mucho más los temas sociales, lo que está pasando, las historias. Igual cuando se trata, no tiene que ser zonas de conflicto, cuando me dicen un reportaje, vas a hacer un reportaje que se va a tomar tiempo, quizás vas 2, 3 días a algún lado, una semana, metido en algún lado, eso me gusta mucho más, porque me integro con las historias. Siento que las historias a mí me gusta más hacerlas. El tema deportivo es muy interesante, muy técnico, admiro mucho a los fotógrafos que lo hacen bien, pero para mí es algo que es como más, mucho más técnico, y yo me conecto, siento en mi estilo, siempre hablo por mí, me conecto mucho más con la gente cuando estás hablando con ellos, cuando te tomas el tiempo para hacer una historia, cuando escuchas lo que la gente le está pasando y lo puedes tratar, o haces el intento de contarlo a través de las imágenes, con tu trabajo. La parte técnica del deporte es maravillosa, pero es todo, como te digo, muy rápido. En el tema de unas olimpiadas, un mundial, tú estás trabajando contra el reloj y compitiendo con mucha gente. A veces ni siquiera sabes los nombres de los deportistas que están ahí, sabes los principales, 2, 3, los que van a ganar las medallas, y después los otros, ni idea. Todo es muy rápido, es una carrera frenética en ese nivel de deportes. Claro. Ya que estás, que tenemos un abanico bastante amplio de géneros que estás trabajando todos los días, se me ocurre preguntar, de acuerdo a tu criterio, a tu experiencia, lo que has venido trabajando en fotografía, si consideras que hay algún género donde la fotografía como que perdura un poco más o tiene un poquito más de peso socialmente hablando, porque tenemos hacer fotografía social, hacer fotografía política y fotografía deportiva. Esta última como que es más algo más efímero, 1, 2, 3 días, una semana, y ya después vamos a otra foto que ya cambió el ritmo, cambió el tema, cambió la importancia. En la fotografía, por ejemplo, política, una foto puede tener un poquito más de peso en el tiempo que de repente en un primerísimo momento, ¿puede ser? ¿Tiene más vigencia una fotografía de ese género? Una buena fotografía política, por supuesto, un buen retrato. Ahí tienes el ejemplo del retrato del Che Guevara. Una fotografía, de hecho creo que es la más publicada o reproducida en la historia de la fotografía, un retrato icónico que es hecho durante un meeting político y se da la oportunidad, se da el retrato muy bien editado, muy bien tomado, y fíjate cómo una foto puede perdurar. Una buena foto de Obama, por ejemplo, son fotos que van a perdurar en el tiempo. Son una foto, la famosa foto que hizo un compañero amigo Venezuela de Chávez cuando está bajo la lluvia en sus últimos días ya enfermo de cáncer. Son esas fotos que no importa si es un evento político, porque es la calidad de la foto, el momento que lo convierte en una foto que va a durar siempre. Es diferente, o sea, tú vas a una campaña política, estás cubriendo, y si no pasa mayor cosa, bueno, haces al candidato gritando, tocando a la gente, eso pasa mucho, pero cuando tienes la oportunidad de hacer un verdadero retrato, un buen momento, eso va a quedar definitivamente. Si el personaje es muy fuerte, si es un personaje muy reconocido, bueno, acuérdate de los retratos buenos. Tengo otro amigo, el fotógrafo que está en La Habana, de AFP, que hizo un retrato excelente de Fidel Castro fumándose un habano, y son fotos que van a quedar para la posteridad. Dentro de 20, 30, 40 años tú vas a buscar un retrato de Fidel Castro y esa siempre te la vas a encontrar, porque son fotos que quedaron, ya está. Y en el género deportivo también, si bien también están esas fotos, hay temáticas en el mundo del deporte, supuesto. Obviamente que sí, pero como que hay más, o es una visión que yo tengo por ahí un poco medio distorsionada, o también por los tiempos en que estamos viviendo, que hay mucha agitación social, que hay mucha agitación política en el mundo entero, como que hay mayor cantidad de imágenes de impacto en lo político y en lo social que en lo deportivo, en cuanto a cantidad. Bueno, lo que pasa es que los grandes eventos deportivos pasan, por ejemplo, las Olimpiadas cada 4 años. Entonces, entre una Olimpiada y otra, a uno quizás se le desvanece un poco, pero acuérdate, los récords de atletismo, los récords de natación, son fotos que uno queda, si uno va, dice, récord de natación, y pones, vas a ver a Phelps en sus festejos dentro del agua, maravilloso, o los de Usain Bolt con todos los récords que rompió. Hay una foto que hizo un compañero de AFP de Usain Bolt que va corriendo a un estadio, no sé si la llegaste a ver, una foto abierta, y atrás justamente en el cielo había una tormenta y se ve un rayo que atraviesa. Creo que llegué a verla. Cuando él viene corriendo. Son esas fotos que son icónicas, no importa que pase el tiempo,
las vas a ver. O bueno, más allá, la foto de Muhammad Ali cuando en esa pelea que cuando celebra que está el contrincante, no me acuerdo el nombre del contrincante, en el piso, y él está con el puño cerrado celebrando haber ganado, y esa foto, no sé, debe tener unos 30 años, no recuerdo ahora. Y una foto excelente, y es de boxeo, y ahí está. Tú buscas esa foto icónica de boxeo, pones Muhammad Ali, te va a aparecer esa foto. Solo que bueno, los eventos deportivos cada 4 años unas olimpiadas, no tampoco cada 4 años tienes un deportista que te marque algo histórico. Entonces bueno, puede ser eso, pero sí, desde cualquier disciplina de la fotografía siempre va a quedar algo así, no importa, sea deporte, sea hechos sociales, sea política, un buen retrato. Yo creo que todo esto radica, no importa en el ramo de la fotografía que nos estemos moviendo, del fotoperiodismo, radica en la calidad del trabajo que hagamos. Una buena foto va a quedar, no importa lo que estemos haciendo. En la actualidad, ¿cuántos años tenés como fotógrafo ya en el mundo del fotoperiodismo? Empecé en el año 2003. 2003 serían 19 años. 18 años. 18 años. 18 años y tenés por ahí un recorrido bastante interesante. Has llegado a cubrir en deporte el Mundial de Brasil 2014. Tenés también en el ámbito social trabajos de mucho peso, mucha envergadura, por su historia y por lo que reflejaron el después de los acontecimientos. El caso de la muerte de Fidel Castro, la muerte de Hugo Chávez en Venezuela. También tenéis, bueno, la famosa foto con la cual te llevaste el premio, el WordPress Photo del 2018, esa foto tan emblemática que le dio la vuelta al mundo, la foto del muchacho envuelto en llamas. ¿Cómo sentís que estos 19 años han pasado en tu carrera fotográfica? ¿Como un avión o es algo que venía poco a poco? ¿Es algo que por ahí te lo esperaba? Dijiste, puede que suceda por cómo he venido trabajando, por los logros que tengo, por cómo me he sabido mover en el medio de la fotografía? ¿O es algo que te superó en algún momento y dijiste, no puedo creer que a estas alturas haya hecho tanto en tan poco tiempo? ¿Lo has llegado a pensar? ¿Te has detenido un momento a maquinar todos estos eventos? Bueno, ahora ya no tanto, porque ya han pasado 18 años. Yo sentí eso cuando en 3 años de haber empezado el fotoperiodismo, ya yo estaba trabajando en una agencia de noticias internacionales, yo estaba colaborando. Al año de haber empezado a hacer fotoperiodismo, ya yo colaboraba para eso. A los 3 años de haber estado colaborando como un streamer, un colaborador, me llaman y empiezo a trabajar ya directamente en la oficina de médicos de AFP. Para mí eso sí fue un shock. Hace 3 años yo era un nuevo en esto, no tenía mucha experiencia, estaba empezando y rápido, todo pasó muy rápido. Estaba en la Ciudad de México, en la oficina principal de AFP en México, como fotógrafo de AFP. Pasaron unos años de mucho crecimiento, de mucho aprendizaje, y en el 2011 mi primera cobertura internacional fue justamente acá en Argentina. Vengo a hacer la Copa América del 2011. Y de ahí en adelante fue todo muy rápido. En 2011 Argentina, después me voy a Venezuela, muere Chávez, me regreso a México, me vuelven a llevar para la elección de Maduro, regreso otra vez y empecé a ir mucho a Venezuela. Bueno, después vino otros eventos deportivos importantes, estaba en Brasil haciendo el Mundial, hice unos Juegos Centroamericanos, Fórmula 1, Campeonatos Mundiales de Rally, y después volví a Venezuela otra vez, y así, bueno, sí, Brasil, Copa América en Chile, vine para acá otra vez a trabajar. Bueno, he estado viajando mucho, hice trabajo también en la frontera Colombia-Venezuela, después con la migración, había una situación crítica entre Colombia y Venezuela, la gente pasando la frontera de cualquier manera, también estuve ahí. Me ha tocado cubrir el famoso gran apagón en Venezuela, que tuvo al menos 7 días un bloqueo total de electricidad, después duró mucho más, pero lo grave duró como una semana. O sea, me han tocado eventos de esa magnitud, bueno, después el golpe de Estado en Bolivia, el retorno de Evo Morales, elecciones en Bolivia, de todo un poco. He tenido suerte que me he podido mover, pero ya con 18 años ya digamos que ya no es como que rápido llegué acá. Ahora sí siento que ha sido una carrera mucho más larga. Igual me llama la atención, siento que fue tan rápido. Cuando yo empecé en la Ciudad de México a trabajar, yo tenía apenas 3 años de experiencia, como te comenté, y te toca aprender. Si estás ahí, me acuerdo que me decía un jefe
que tenía yo, que es una de las personas que más he aprendido en esto del fotoperiodismo, un fotógrafo justamente argentino, Omar Torres, que fue mi jefe y aprendí muchísimo de él, que me decía, bueno, si estás acá es porque estás en capacidad de hacer cualquier cosa que hacemos los demás. Y de la nada fue como saltar al agua al mar sin saber nadar mucho. O sea, mañana te vas a un partido de Libertadores y la semana que viene vas a hacer esto y así te toca aprender. Y para mí eso fue una buena manera de aprender, porque nunca hubo como esto no lo voy a hacer porque no tengo experiencia, no. Vas, lo haces y así fue creciendo, aprendiendo y sin darme cuenta ya había pasado 10 años en esto y hoy ya son 18. Claro. En ese medio o a ese nivel de fotógrafo de prensa ya para agencias de tanto peso como AFP, como Reuters, etcétera, ¿el nivel de camaradería es bastante abierto o es como por ahí a otros niveles que es como un poquito más de recelo, no le doy este truquito, que aprenda por su cuenta, o cómo es ese andar en el camino en esos niveles tan altos del fotoperiodismo? Bueno, es como en todos lados, te consigues gente buena y te consigues gente que no es tan buena o gente que es muy abierta. He tenido la suerte de contar con compañeros muy buena onda, muy amables, compañeros que me decían, oye, yo estaba nuevo, yo tenía un año menos tiempo en la Ciudad de México y yo había hecho muy poco fútbol y un compañero, amigo, colombiano que me dijo, ven acá, vamos a hablar, no está bien el tema del fútbol. Y le dije, no, me siento muy mal con el fútbol, me siento un poco frustrado porque no estoy haciendo lo que debería estar haciendo, no me siento como yo quisiera, no estoy haciendo lo que ustedes hacen. Bueno, vamos, te doy este truco, mira esto, utiliza esto, ¿qué está pasando? Fíjate. Yo, por ejemplo, no entendía mucho el fútbol, no soy fanático del fútbol, no me gustaba mucho el fútbol, entonces una cosa, lo personal, del que tenía con el fútbol, no lo podía, me impedía ver bien en la cobertura del fútbol. Empecé a entender cómo era el fútbol, porque no es lo mismo ser fanático y ver un partido que estar abajo, claro, y hacer fútbol. Entonces, eso, aprendí mucho de él. Cuando me tocó Fórmula 1, que nos tocó Fórmula 1 en México, el único que sabía de Fórmula 1 era el jefe. Ni nosotros no habíamos hecho Fórmula 1. Y él más o menos dijo, miren, esto más va así, pero yo lo hice hace muchos años, la Fórmula 1 dejó de venir a México hace muchos años, va así, y él me dijo, Ronaldo, a ti que te gustan los autos, a ti que te gustan estas cosas, tú te metes y haces el pool de los pits. Y yo en mi vida había visto una carrera de Fórmula 1. Y me tocó la responsabilidad. Yo creo que lo más importante en una agencia, para un fotógrafo de agencia, es asumir las cosas con muchísima responsabilidad y seriedad. Y a partir de eso es que empiezas a fotografiar. Claro, por supuesto, saber de fotografía, entender la fotografía, tener como amplitud, creatividad, todo eso, básico. Pero yo creo que si tomas las cosas con mucha responsabilidad y seriedad, se te facilita mucho, porque a mí me pusieron, aquella vez no lo olvido, en un pit. En mi vida había entrado yo a ver una carrera de Fórmula 1 y yo hice el pool de prensa de todas las agencias de la cobertura del pit, donde llegan los autos a cambiar las ruedas, la revisión, poner combustible. Yo no tenía ni idea y lo que hice fue, bueno, aquí está Ferrari, Mercedes, estos son los más importantes, McLaren, voy a buscar las marcas más importantes, los corredores más importantes, los pilotos más importantes, que por suerte eso sí lo conocía, había revisado días antes las fotos de los compañeros en los otros países de Fórmula 1 para tener una idea qué era lo que había que hacer básico, y después uno por su cuenta le pone de su creatividad, del gusto, la óptica que vas a utilizar, pero hay cosas básicas que tenemos que cumplir en las agencias. Claro. No podemos ser tan creativos y no tener la foto informativa, entonces podemos jugar en las agencias con eso, lo básico informativo que necesitas, y después puedes jugar con hacer algo diferente. Pero y así iba aprendiendo, y sigo. Una cosa que yo reconozco que me parece que es importante en las agencias, en los fotógrafos, sea de quien sea, el medio que sea, es que hay que asumir que tenemos que seguir aprendiendo, adaptándonos a lo que está pasando hoy. El fotógrafo de hace 10 años no tenía ni idea de un envío directo de la cámara como lo enviamos ahora. Claro. Ahora estamos enviando en tiempo real y yo estoy aprendiendo día a día de lo que está pasando. Y todos deberíamos estar haciéndolo. ¿Te ha tocado o te has enterado de algún caso o de algún fotógrafo, algún compañero que le hayan encomendado cubrir algún tipo de eventos y no se ha sentido cómodo y ha dicho no? ¿Sucede? ¿Es válido? ¿O así te digan te toca y vos no te sientas a gusto, no le quieres hacer vacilo y lo tratás de cubrir? No conozco ningún caso de alguien que rechace una cobertura. Lo que puede pasar es que te diga sin confianza, en mi vida he hecho esto, a ver qué hago.
O claro. vas y preguntas, oye, ¿tú has hecho alguna vez boxeo? En estos días una amiga justamente me escribió, nunca he hecho boxeo, me contrataron para esto, lo voy a hacer, ¿qué hago? Bueno, mira, haz esto y esto. Otros me han escrito, en mi vida he entrado a un estadio de fútbol y me contrataron para cubrir un partido, ¿qué hago? Bueno, esto y esto, pero yo creo que forma parte justamente del espíritu del fotógrafo de prensa sobre todo, que es este reto, ¿no? Del aprendizaje y de no dejarse amilanar de, no, yo no lo acepto. Yo creo que los fotógrafos de prensa normalmente le entramos a todo y tratamos de hacer lo mejor posible, pero no me imagino un compañero perdiéndose la oportunidad de hacer algo nuevo porque diga no puedo. Quizás a mí me dicen hoy, mira, no sé algo que no haya cubierto. Pero no, pues digo, que me digan que me vaya a Medio Oriente hoy, ya, te vas a Siria porque empiezan los bombardeos. Yo nunca he estado en un conflicto armado de esa magnitud. Claro. Preguntaría, veo las fotos, sobre todo ya preguntaría no temas fotográficos porque uno entiende lo que hay que hacer. Preguntaría el tema seguridad, claro, que es diferente. Entonces, mira, ¿cuáles son los protocolos de seguridad en el lugar? A pesar de que uno tiene preparación, a pesar de que tenemos experiencia y preparación, igual siempre hay que hablar con los compañeros locales, con los que han estado, cuáles son los protocolos, qué hacen ustedes, dónde duermen, cómo se protegen, todo eso. Yo creo que es preguntar, asumir con humildad que estamos aprendiendo algo nuevo y ponerle mucha seriedad y responsabilidad. Claro. Ronaldo, en estos primeros, vamos a decirlo así, en estos primeros 18 años de carrera, de cuando empezaste, dijiste, sueño o me gustaría cubrir este evento o hacer este tipo o hacer esta foto. En estos primeros 18 años, ¿te tocó, ya lograste alguno de esos objetivos, alguno de esos deseos o sueños que tenías en la fotografía, decir, ahora que estoy empezando, me gustaría hacer o cubrir un evento así o hacer esta foto? ¿Ya te ha tocado? ¿Sabes qué? Más allá, es interesante esa pregunta, no me lo habían hecho nunca. Más allá de un evento en específico, cuando yo empecé en el fotoperiodismo era súper curioso, tranquilo y curioso, desde que estudié fotografía, que en la escuela de fotografía me querían dar fotografía muy abierta, todo lo que era la fotografía muy amplio, todo el abanico que comprende la fotografía en general, y yo estaba muy interesado en el fotoperiodismo y era muy curioso con el fotoperiodismo. Cuando empecé a trabajar en un medio, dije, bueno, ya estoy en un periódico, ya estoy, pero esto no es lo que yo quiero más, ya está. ¿Qué hago? No sé porque no entendía ni siquiera el tema de las agencias, no sabía bien cómo era. Cuando empecé a entenderlo, yo quiero trabajar en una agencia. Y cuando llegué a trabajar en la agencia, dije, bueno, ya cumplí este paso, ya estoy en una agencia. Después empezaron los viajes, de los viajes dentro de México. Oye, una cobertura fuera de la Ciudad de México. Ahí es como que si vas ganando pasito a pasito, ¿no? Como aprendiendo a caminar y subiendo una escalera. Escalón 1, bueno, ya estoy acá. Ahora ya me estoy codeando con estos fotógrafos que yo veo su trabajo, los he admirado, ahora son compañeros, ahora vamos a competir además. O sea, mi calidad tiene que subir porque yo voy a competir con fotógrafos que tienen antes que yo 10, 15 años haciendo esto. Yo soy un nuevo y voy a estar a la par. Ese es otro escaloncito que subes. Y así, poco a poco. Después los viajes internacionales. Cuando vine la primera vez acá a la Copa América, para mí era un gran triunfo decir, bueno, mi primera cobertura internacional, y es un evento que quizás no interesa en todo el mundo, pero América está bastante interesada en un evento de este nivel deportivo. Entonces era así como otro paso subido. Y así poco a poco. Después, bueno, te vas cubriendo. Cada quien va diciendo que le gusta más. Para mí siempre es importante como hacer reportajes, historias, o bueno, las coberturas tipo la de Bolivia, la que hice hace un año y 2 años y un año, que desde que estoy acá estoy cubriendo Bolivia. Por ejemplo, eso era para mí algo importante, conocer bien la zona andina, trabajar con los colores de los Andes. Bolivia es un país muy colorido, muy interesante, y para mí cuando llegué a Bolivia dije, esto me gusta, siempre quise venir acá y trabajar acá, siempre lo quise hacer. Darme la oportunidad de estar en el altiplano andino y poder hacer fotos en calma con la gente ahí en la cotidianidad, para mí fue de esas cosas, como dices, esto siempre lo quise hacer. Y lo que hasta ahora no has hecho y te gustaría hacer en el campo de la fotografía, ¿qué tenés por ahí? Dicen, me gustaría, que todavía no se me ha presentado la oportunidad, ahora que ya tengo una trayectoria más o menos importante, que ya tengo un piso firme como para apoyarme a decir, ahora sueño o me gustaría hacer o cubrir este evento o hacer esta foto, más que todo esta foto. ¿Qué foto todavía no has hecho que te gustaría hacer? La foto como tal, no el evento. Uy, todavía no tenés una foto que dice... No tengo, me gustaría,
no hacer una foto, me gustaría ir a fotografiar para mí es como, me parece que me gustaría ir a fotografiar a Asia, definitivamente. África me parece un continente alucinante, las historias de África son impresionantes. Tengo un amigo fotógrafo allá que colabora con la agencia, que se llama Luis Tato, es un súper fotógrafo, acaba de ganar también el WordPress. No sé si viste la foto con los insectos estos, las langostas. Sí. Ganó. Sí. Bueno, Luis Tato, yo veo su trabajo allá, es impresionante. Eso no es la foto lo que yo quisiera hacer, es ir a fotografiar esos sitios. Medio Oriente, por supuesto, la cultura del Medio Oriente para mí también es increíble, muy interesante. También me gustaría ir a fotografiar. Entonces, más que una foto, son historias lo que digo que me falta y quisiera hacer. Quisiera seguir recorriendo, por supuesto, en este trabajo del mundo. Quisiera ir a fotografiar a Medio Oriente, quisiera ir a fotografiar a África, como lo que tengo así claro. Y por supuesto Asia también me parece muy interesante. Claro. Salir un poco de esta, vamos a llamarlo así, esta zona de confort donde ya estás, que ya dominas, ya conoces, ya te sientes como un poquito más a gusto. Romper un poco con esa zona de tranquilidad, por llamarlo así, si bien el trabajo no siempre es el más cómodo por los diferentes eventos que tocan cubrir, pero sí buscar nuevos horizontes, explorar. Definitivamente, exactamente, eso es como una zona de confort, porque como lo digo en algunas entrevistas me preguntan que qué es lo más difícil de trabajar en distintos países, y le explico a la gente que Latinoamérica en el fondo es muy parecida, nos parecemos muchísimo todos, diferentes acentos, un poco diferentes comidas, pero más o menos nos parecemos. Entonces yo salgo hoy mañana aquí de Argentina y aterrizo, me voy a Chile y después voy a Bolivia y salto a Perú y termino en Colombia trabajando, y más o menos es lo mismo. Algunas diferencias en formas de pensar, algunas diferencias políticas, pero al final somos latinoamericanos y más o menos, te digo, hay formas como de enganchar el discurso, hasta la geografía algunas veces. Tú dices, bueno, aquí este clima ya lo he vivido. Cuando te imaginas estar en el Medio Oriente, bueno, mira, vas a trabajar aquí hoy a 47 grados de temperatura con un chaleco antibalas. O vas a estar en África y las condiciones quizás sanitarias son complicadas, vas al campo y no tienes agua, es otra cosa. Claro. Otra cosa. No es que no pase en Latinoamérica, pero digamos que en Latinoamérica lo manejas, sabe ya uno cómo moverse. Claro. Más o menos, es tan parecido que lo puedes hacer. Tenés opciones como para mediar un poquito esas dificultades o esos imprevistos que a veces surgen. En estos, cuando empezaste en fotografía, ¿tenías algún referente, alguien al que admirabas dentro de la fotografía o alguien quien sigas en este momento que te guste su trabajo, que diga, bueno, deben ser varios, pero siempre uno se queda, tiene un horizonte, una guía, como para decir, me gusta el trabajo de este fulano y me gustaría hacer algo así, o es el trabajo con el cual yo me guío, o es un poco la idea que me trajo a todo esto de la fotografía? Bueno, primero, a mí, cuando empecé en la fotografía en general, que no trabajaba en ningún medio, que empezaba a hacer fotografía, ya yo había visto, como te comenté, estando en la universidad, libros de ganadores de WordPress, ganadores de Pulitzer, y ahí la fotografía es medio cliché, pero yo me acuerdo que recién había ganado la fotografía de Kevin Carter, de la niña y el buitre. Sí. A mí esa foto me impactó, entonces dije, bueno, el fotoperiodismo me interesa, o sea, puedes contar historias muy duras a través de la fotografía. Me acuerdo que vi varias fotos más, bueno, la foto de la niña con napalm, la foto de Tiananmen, del hombre frente al tanque. Todas esas fotos yo decía, wow, el poder de la fotografía, ¿cómo pueden contar historias tan terribles a través de una foto? Eso para mí era grande, muy grande, pero yo estudiaba antropología. Claro. Yo no estudiaba fotografía. Después voy a la fotografía y me quedaban esos referentes que me volvieron a mí después que empecé a estudiar fotografía. Yo no recordaba, era algo que yo había visto, siempre me interesaron las noticias, siempre me interesó el periodismo, eso sí es algo que desde toda la vida me inculcaron en mi casa, mi abuela y mis padres siempre se leían, todos los días había 1 o 2 periódicos en mi casa mínimo impresos, y yo tendría 10, 12 años y yo estaba leyendo un periódico, leyendo noticias internacionales. Eso siempre, ese interés por la información siempre lo tuve. Lo mantuve después, cuando me hice adulto, sin estar metido en el fotoperiodismo. Cuando empiezo en el fotoperiodismo me doy cuenta que esa conexión, ¿no? de estos hechos importantes en el mundo y que lo puedes contar a través de una foto.
Ahí conocí justamente el trabajo de Salgado, que para mí es uno de los referentes, Nashway por supuesto, y después yo empecé a cambiar como de estos fotógrafos que están como en el Olimpo de la fotografía a personajes mucho más terrenales, como compañeros. En este caso te digo, aprendiendo mucho de Omar Torres, que era este fotógrafo argentino que vive en México, que fue jefe de fotografía por muchísimos años, que fue el que me llevó a trabajar en AFP. Y aprendí porque sabía muchísimo y compartí información, y después de otros compañeros, de Luis Acosta, Luis Barreto, de Juan Barreto, todos esos fotógrafos que eran compañeros del día a día, que tú veías, oye, ve qué interesante esto, y mira lo que hizo esto. Tenían muchos más años que yo en esto, pero yo tenía que alcanzarlos, porque estaba ya en la agencia, yo tenía que llegar a ese nivel. Y entonces con muchos de ellos aprendí, en la cotidianidad, desde la forma de trabajar, y después cada quien le va a poner su estilo propio. Por ejemplo, todos ellos se reían de mí porque yo soy siempre súper prevenido. Si yo tengo un partido de fútbol el sábado, yo el viernes estoy preparando todo mi equipo, mi maleta está hecha desde el día anterior, casi siempre tengo todo así. Si yo me voy a un viaje, me dicen te vas a Bolivia el lunes, yo el fin de semana armo toda la maleta, hago revisiones, tengo una lista, baterías, cámaras, lentes, un kit de primeros auxilios, pasaporte, todo. Esas son cosas ya más personales. O sea, tú sabes lo que vas a hacer en foto, pero ahí detrás de una foto, detrás de una cobertura, hay una cantidad gigante de cosas que preparamos los fotógrafos, y en eso es mi toque personal. Yo preparo las cosas, mínimo una maleta de viaje para una cobertura 2-3 días antes. Claro. Mínimo. Recién estabas hablando de los fotógrafos, o estábamos conversando sobre los fotógrafos que por ahí han sido de una u otra manera influyentes en tu trabajo. Que vos has admirado, estás admirando, que seguís su trabajo, los escuchás, te enseñan, preguntás. Sucede del otro lado, es decir, que a vos te ha pasado, o si por ahí a lo mejor tenés alguna historia, de alguien que viene, por llamar de alguna manera, unos escalones más atrás tuyo y te tiene como referente, te tiene como el profesor, alguien así como que te consulta permanentemente, te tiene como una idea de el fotógrafo o quiero ser por ahí como Ronaldo. ¿Te ha sucedido en estos 18 años o todavía estás ahí como que muy bajo perfil? No, sí me sucede muchísimo, y a mí me parece maravilloso que haya gente con la que uno pueda compartir, gente que esté empezando, con la que uno pueda compartir experiencias, conocimiento y experiencia. Y yo, cada vez que tengo oportunidad, doy conferencias en universidades, estudiantes en escuelas de fotografía, estudiantes de periodismo, estudiantes de fotoperiodismo, estudiantes de fotografía, porque me parece que es importantísimo justamente poder compartir esto. No tiene ningún sentido tú trabajar por 20, 25, 30 años y no compartir nada con la gente que está empezando. Pero además me parece no solo una cosa de compartir de fotografía, creo que también hay que compartir de valores del fotoperiodismo, de la ética, de la responsabilidad. Creo que eso es importante transmitirlo. Yo tengo amigos fotógrafos que son menores que yo, que tienen menos tiempo en esto y me escriben, hablan conmigo, y no tengo la más mínima intención de sentirme así un ser superior ni nada de eso, sino hablar de foto, ¿qué necesitas? Hablemos. Hablar de equipo fotográfico, yo leo mucho de cámaras, estoy al día con las cámaras, actualizo las cámaras, entonces eso también. Ahorita hace unos minutos estaba hablando con un amigo que vive en Venezuela, vi que su foto tenía, por ejemplo, mucho ruido, entonces estábamos hablando de la configuración, quizás tengas un problema en la configuración de la cámara, vamos a configurar junto la tuya, junto como tengo la mía, porque creo que para hacer un asa tan baja, tienes mucho grano. Claro. O sea, son cosas de colaborar, de compartir. Alguien lo hizo conmigo, me gusta hacerlo con otras personas. Algo además que creo que es importantísimo. Hablaste recién de Venezuela, y es un tema que por ahí no podemos dejar pasar por alto. Eres venezolano, pero uno de los trabajos, no sé si es, me atrevo a decirlo, uno de los más influyentes, por lo menos hasta ahora en tu carrera, es ese premio WordPress del año 2018. Sí, jugándome un poquito. ¿Qué marcó en tu trabajo ese premio, ese reconocimiento? Bueno, el trabajo en Venezuela fue muy duro. Yo nunca he sido de concurso, nunca fui de concurso, ni nada de eso. Lo mío era trabajar, porque me gusta el trabajo. O sea, para mí era una carrera contra el tiempo, pero no porque yo tuviese interés en ganar ningún premio, sino era porque me gusta tanto este trabajo que quiero
hacer y seguir haciendo fotos y lo que hablábamos hace rato, aprender. Si hay algo nuevo que cubrir, yo quiero hacerlo porque tenemos poco tiempo, es una carrera corta. Suena mucho 18 años, pero en los primeros años uno es un nuevo, está aprendiendo mucho y no tiene tampoco grandes oportunidades de coberturas grandes. Hasta que llega el momento en que dices, bueno, ahora sí, el medio donde estás, los jefes y tú mismo te sientes preparado para ese tipo de cobertura. Entonces ese espacio me parece que no es muy largo. No tienes como 30 años, primero porque estuviste creciendo como fotógrafo y después porque físicamente es imposible seguir la carrera. No vas a estar con 70 años quizás corriendo con un chaleco antibalas, cargando 10, 12 kilos de equipo. Se modifica, seguimos en la fotografía, pero yo creo que pasarás a editora, profesor, cualquier cosa relacionada con la fotografía, ya que nos gusta tanto. Para mí ese trabajo en Venezuela y el premio fue importante. Primero porque lo veo como un reconocimiento al esfuerzo, porque fue realmente muy dura la cobertura en Venezuela en el 2017. Bueno, fue 2016, 2017, 2018 y 2019. Todavía estuve en Venezuela, si no me equivoco. No, 2019 ya no. Fueron 16, 17, 18. Fueron 3 años trabajando en Venezuela. 2017 fue lo más intenso. Y cuando sucede la foto del premio del WordPress, fue el clímax para mí de agotamiento, de cansancio, de desgaste físico, porque estaba realmente también físicamente afectado, y lo vi como un reconocimiento además que me hizo como poner los pies en el suelo y decir, bueno, tienes que cuidarte porque no podemos como morirnos por estar haciendo esto. Yo tuve una deshidratación por trabajar con tanto tiempo con la máscara del chaleco. Eso me generó, tenía cálculo en los riñones, me generó una infección, me regresé a México y me la descubrieron en México, una infección en los riñones, y me hospitalizaron. Estuve hospitalizado 3 semanas, salí de la hospitalización y al otro día me fui otra vez a Venezuela a trabajar, o sea, presionando el cuerpo al máximo, porque esa cobertura era importantísima. Claro. Me hice alérgico al gas lacrimógeno, entonces se me quemaba la piel y me ponía rojo, tenía que tomarme una medicina y una crema que tenía que poner, pero bueno, era el trabajo y era ir tratando de llevar al límite sin que se me hiciera imposible trabajar el cuerpo. O sea, era mucho desgaste, porque me interesaba mucho la historia, me interesa mucho las historias. En general, cuando me comprometo con una historia, difícilmente, yo no lo he visto, no me ha pasado que abandone una historia. O sea, voy, la hago, no importa lo que pase. Quizás un día se me fractura una pierna, una mano, o me robasen todo el equipo, bueno, sí ya no puedo hacer nada. Pero cuando estoy comprometido con una historia, trabajo, no importa las condiciones, la hora, si hay comida, si no hay comida, si hay donde dormir, si no hay donde dormir, eso es lo que menos importa, porque ya te comprometiste con un trabajo. Y en Venezuela ese fue el caso. Fue fuerte, fue muy duro, pero era satisfactorio porque me gustaba, estaba ahí porque quería, me sentía bien en ese terreno, en esa cobertura, la entendía muy bien porque al ser venezolano entendía muy bien lo que estaba pasando, entonces eso me permitía poder moverme. No solo era Caracas, hice coberturas fuera de Caracas, varias veces salí y como conozco el país, entonces eso me daba esa ventaja de sentirme cómodo dentro de esa historia tan fuerte. Claro. Me sirvió, como digo, para poner los pies en la tierra, me sirvió para tomarme una especie de descanso después de eso. Igual yo salí fue gracioso porque, bueno, gracioso no, trágico, pero a mí me dijeron que fuera a México ya a descansar después del tiempo que había estado en Venezuela, y me tocaron 2 terremotos. O sea, era muy irónico para mí porque yo salía de la cobertura de Venezuela a descansar en México, me tocaron uno fuera de la Ciudad de México y después el gran terremoto de la Ciudad de México, que fue terrible. Entonces el descanso se convirtió en una cadena de trabajo, se juntó Venezuela con terremoto 1, con terremoto 2, y ya el descanso se perdió. O sea, me fui corrido trabajando y ya, ahí quedó. No se llega, cuando se te van juntando tantos acontecimientos así tan violentos, tan agresivos emocionalmente, ¿no has llegado a estar en el ojo del huracán, en el hecho, en un momento, y decir, ¿qué hago yo acá? ¿Me quiero ir? ¿Se te olvida por un momento todo el amor por la cámara, la fotografía, todo esto, y te dice, ¿no te ha pasado y que has dicho, ¿qué estoy haciendo acá? No. ¿Todavía no? Sí, todavía no. Me ha pasado eso, pero es cuando estaba en situaciones de mucho riesgo. O sea, ¿cómo me metí aquí? ¿Cómo terminé acá? O sea, yo que me cuido tanto, ¿en qué momento me pasó esto? Y han sido cosas inesperadas,
que no han estado bajo mi control. O sea, estoy tratando de cuidar toda la seguridad mía y de mi equipo, no el equipo fotográfico, sino de mis compañeros. A veces somos 2 o 3 y de repente te encuentras en una situación de riesgo y dices, bueno, yo tanto cuidé evitar esto y me pasó. ¿Y te pasó? ¿Alguna puntual que se pueda contar? ¿Alguna anécdota así rapidito que se pueda...? 2 en Venezuela, fue una, otra en México. En Venezuela una fue un enfrentamiento en unas calles, estaban los manifestantes en una calle enfrentándose con la Guardia Nacional del lado izquierdo, y por la parte de atrás llegó también la Guardia Nacional. La gente se resguardó en los edificios y yo me quedé afuera en la calle, y estuvieron disparando por un buen rato, y yo tirado en el piso en el carro, diciendo, solo además, no me dio chance de resguardarme en otro lado, y me pregunté, ¿cómo quedé acá, en medio de estos dos bandos disparándose, y yo aquí en el medio? Esa fue una. Otra en Venezuela en el 2017, 18, no me acuerdo, hubo un levantamiento militar en una ciudad afuera, a 2 horas y media de Caracas, y lo fuimos a cubrir. Pero resulta que una cosa es cuando los militares se están enfrentando a civiles y hay protocolos de urbano, de control de urbano, y otra cosa es militares contra militares. Claro. O sea, porque hubo un levantamiento militar y fueron otros militares a controlar un intento de tomar un cuartel militar. Nosotros fuimos, y la fuerza desproporcionada que estaban usando contra los civiles era increíble, y ahí ya, si de por sí no interesa mucho que seas prensa, ahí estaba mucho más violenta la situación. Y en un momento, estando con un compañero camarógrafo de AFP también, nos estábamos retirando porque se había salido de control la violencia. Ya los vehículos blindados iban hacia donde estaba la gente sin detenerse, los iban a atropellar, estaban haciendo detenciones muy violentas, y decidimos retirarnos. Y cuando vamos corriendo para retirarnos, nos dispararon varias veces, y seguramente con rifle, porque escuchamos los disparos, el silbido del disparo de un rifle lejano, que no escuchas el disparo, sino escuchas el silbido nada más de cuando pasa el proyectil cerca. Y ahí me di cuenta, bueno, somos prensa, no es justo que nos estén disparando con rifle. Claro. Estamos completamente identificados, nuestros chalecos dicen prensa adelante, atrás, llevo las cámaras en la mano, no me pueden confundir, llevo un casco blanco, no me pueden confundir con una persona que no sea prensa, ni claro. Soy un civil que está tirando piedras, claro. Ni soy un militar. O sea, efectivamente teníamos cámaras, trípodes, claro. Nos están atacando y están atacando a la prensa. Bueno, ahí nos tuvimos que tirar al piso, resguardarnos en una pared un rato, pedir que nos sacaran, el compañero encargado del transporte en Venezuela, pedirle, venga a sacarme porque nos están disparando ya con rifles, y no sé de dónde, es un francotirador, no sé de dónde me están disparando, no sé a dónde irme porque me están disparando. Y apenas pudimos, nos fuimos corriendo, nos resguardamos en un edificio y nos sacaron de ahí. Entonces eso, para mí, eso es una de las situaciones que dices, bueno, con tanto cuidarme, y cómo termino acá, tirado en el piso, escuchando cómo me disparan. Yo quería una profesión más tranquila. En México, bueno, muchas de narcotráfico, de cobertura del narcotráfico en México, muchas parecidas, que te preguntas, wow, ¿cómo terminé metido en esto? Pero son a veces situaciones que no puedes controlar, que suceden muy rápido, que lo importante para mí es, si ya estás ahí, ¿cómo lo resuelves? ¿Cómo sales? ¿Cómo no hacer algo? ¿Cómo evitar hacer algo que genere más peligro? Claro. Tienes que hablar con alguien, si tienes que retirarte, ya no importa si la foto que querías hacer no la vas a hacer, si tienes que guardar las cámaras, si tienes que bajar la mirada en el momento. Para mí ahí sí lo primordial es la vida, la tuya y la de tu compañera. Entonces, ahí es donde dices, basta, hasta acá, nos vamos. Claro, claro. Nos vamos, les guste o no les guste, nos vamos. Porque aquí lo que podemos arriesgar es un secuestro, una desaparición o la muerte de un compañero. Claro. En ese sentido, sos del tipo de fotógrafo que prefiere pedir permiso a pedir disculpas, como dicen por ahí, que hay fotógrafos que dicen, yo prefiero pedir disculpas y hacer la foto, sí. O hay otros que por lo menos preferimos decir, yo prefiero pedir permiso y no pedir disculpas. Es que depende del momento, pero cuando estás enfrentándote, por ejemplo, a grupos armados irregulares, claro, cuando estás enfrentando a ese tipo de cosas, la disculpa, quizás no tengas chance de pedir una disculpa. Claro. Entonces es mejor ni siquiera pedir ni permiso ni disculpa, darme de vuelta ahí. Correcto. Porque tampoco le puedes preguntar a los narcos, oiga, ¿puedo hacer una foto acá? Obvio. Ahora, vamos a dejar estos incidentes entre paréntesis porque sabemos que son casi que excepciones dentro de la carrera.
afortunadamente, que ojalá que no sean muy seguidas, pero haciendo a un lado estos incidentes puntuales, ¿sentís que en la mayoría de los eventos de coberturas, sobre todo en lo social y en lo político, que es donde por ahí se pueden prestar a este tipo de altercados, hay como que un cierto cuidado, un respeto hacia la prensa, sobre todo en este lado en Latinoamérica, que por ahí vemos que a veces las situaciones se desbordan y entonces se habla mucho del tema de la represión a los medios y toda esa historia? Desde tu punto de vista, tu experiencia, ¿sentís que hay un cierto cuidado, decir, es prensa, por acá, tranquilo, no se metan, vamos a tenerlos en un sitio aparte como para preservarlos, para cuidarlos, para que no les pase nada? ¿O es todo como vaya viniendo, vamos viendo? Mira, depende, eso también depende de las situaciones, con quién estés tratando y el tipo de cobertura que estés haciendo. En coberturas de conflicto muy pocas veces hay cuidado con la prensa, o sea, se le dispara a todo el mundo, se le tira agua a todo el mundo, se le tira gas a todo el mundo, sea prensa, sea manifestante. Eso uno lo tiene asumido. O sea, si estoy ahí metido, bueno, hay consecuencias que uno va a pagar, tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado porque sabes muy bien, no lo justifico, pero sabe uno ya cómo son las situaciones. O sea, no es que justifique que me disparen, no justifico que me tiren gas, pero como sabemos cómo es, ya uno más o menos está preparado y tiene que saber dónde pararte. En cobertura de eventos políticos, por ejemplo, bueno, muchas veces sí, te pueden tratar muy bien, buenos días, adelante, pero te ponen a 50 metros del hecho que está sucediendo, o te ponen detrás de la gente que va a aplaudir, todos te tapan. Esos son discretas formas de decirte de no nos interesa tu trabajo, porque en el momento que a mí me ponen a 50 metros del sitio donde va a hablar una persona y además me ponen público enfrente, es claro que no le interesa que nosotros estemos cerca. Y en eventos deportivos pasa también, las condiciones muchas veces en los estadios son terribles, a veces no hay forma de transmitir, el espacio que te dejan es mínimo, no te puedes mover, no puedes poner una cámara en tal sitio. O sea, no es solo en lo político o en las zonas de conflicto y eso, no, en todos lados es complicado para la prensa, y siento que cada vez se ha puesto peor, siento que cada vez quieren menos prensa en los lugares. Molestamos, hay gente que gana mucho dinero haciendo sus propios negocios. En los estadios, por ejemplo, tienes tu propio fotógrafo, no quiero la fotógrafo de prensa, están los fotógrafos que hacen publicidad, que fotografían la publicidad, eso es un espacio, un fotógrafo de prensa le quita un espacio a un fotógrafo del estadio, del equipo, bla bla. Y después en la zona de conflictos sí, bueno, no quieren normalmente la prensa porque estás contando si hay exceso de fuerza, de uso de fuerza, si hay represión, si hay violencia, si hay maltrato, pues estás contándolo. Y en el caso de Venezuela era brutal como se reprimía a la prensa. Sin sentido nos tiraron gas muchas veces, nos dispararon muchas veces. Ahí en un momento hay un video por ahí en YouTube que no sé si se puede ver fácilmente, que estamos rescatando a un compañero en una autopista en un enfrentamiento y hay un compañero que le dispararon perdigones y él se estaba poniendo el casco y le dieron con un perdigón en la base del cráneo, un perdigón que queda tirado en el piso. Lo vamos a rescatar, a sacarlo de ahí, y cuando lo vamos a rescatar le muestro a la Guardia Nacional que tengo parada enfrente que soy prensa y que voy a rescatar a un herido, y el Guardia Nacional igual me dice que me vaya, digo que estamos rescatando a un compañero y frente a mí me dispara con la escopeta. Yo tengo chaleco antibalas, me volteo para ir escoltando al compañero que estamos sacando, y en el video se ve cómo queda en mi espalda el humo así de los perdigonazos que pegan en mi espalda. Por suerte tenía chaleco y ellos sabían que somos prensa. Ven las cámaras, estamos cargando a un compañero que está herido y mi chaleco atrás dice prensa. Y igual nos siguieron disparando. Todo el recorrido que vamos corriendo, como 50 metros, es recibiendo disparos de perdigones. Y así pasó eso muchas veces, muchas agresiones directas a la prensa. Entonces, cada vez es más difícil para la prensa trabajar, no importa el espacio que sea. Hay eventos grandes, un mundial, por ejemplo, está todo preparado porque se entiende cómo funciona la prensa, se respeta la prensa. Tú tienes tu sala de prensa funcionando perfecto, todas las indicaciones, tu espacio, el internet funciona muy bien, eso está bien hecho. Unos Juegos Olímpicos se respeta mucho al fotógrafo, pero hay unos muy mal organizados. Yo una vez hice unos Juegos Centroamericanos en México donde nos ponían a hacer natación, y no lo vas a creer, hacíamos la natación desde las gradas con el público, y por más que intenté explicarle que los fotógrafos tienen que estar a nivel de la pileta, porque tenemos que hacer a la gente, no lo entendieron, y nosotros fotografiamos la natación desde
la grada con el público, peleándome con una cámara, con gente que estaba fotografiando con el celular y haciéndole entender, señora, por favor, nosotros somos prensa, esto es para el público, váyanse de acá. Claro, y la organización no me daba la oportunidad de fotografiar abajo y los premiaban aproximadamente a 50 metros de nosotros no podíamos hacer la entrega de medallas. Entonces te das cuenta que muchas veces la prioridad no es el trabajo de nosotros, no les importamos y piensan que su evento es como algo de ellos, como si fuera una fiesta casera. Y no se dan cuenta que hay mucha gente interesada en los Juegos Centroamericanos, es importante, hay muchos países ahí. Y muchos de esos países quieren ver las fotos de su deportista ganando medallas, compitiendo, y no hubo forma de hacerlo. Claro, son esas cosas que uno por ahí a veces nunca va a entender de algunas organizaciones, o por ahí a veces son personas que están dentro del comité organizador y son cosas que dejó pasar por alto o que nunca supo manejar y que terminaron generando ese caos en las personas que tenían que hacer esa función, que al final no la pudieron hacer por esa desorganización. Son esas cosas que uno por ahí... ¿Sabes qué pasa? Que son personas muchas veces que no tienen idea de lo que es el trabajo de la prensa, no tienen conciencia, están puestos ahí por algún negocio, están puestos ahí por ser amigo de alguien, por ser hijo de alguien, pero en su vida han visto una cámara, no entienden un trabajo de un fotógrafo, entonces la prensa ponla allá arriba para que no moleste aquí a la gente. Claro. Y no se dan cuenta que ese no es el lugar de la prensa. La prensa tiene que tener otro lugar, otras condiciones, y bueno, esas cosas tú te das cuenta que no les interesa lo más mínimo. Tienen que ser eventos grandes, de alto nombre, para decir, bueno, aquí sí estamos trabajando bien, aquí sí están respetando mi trabajo, yo puedo ejercer mi trabajo con las condiciones que necesito. Las otras maneras pasan más tiempo tratando de resolver todas las condiciones negativas que tienes que al final haciendo la foto. No tienes internet, te ponen detrás de la gente, meten 40, 50 fotógrafos en un espacio donde caben 10, entonces están unos encima de otros, o sea, todo ese tipo de condiciones te complican mucho el trabajo. Tal cual. Dos preguntitas, Ronaldo, para ir cerrando, para no quitarte tantas horas de sueño. Cuando cerrás el día, o no vamos a decir cuando cerrás el día, porque es como que los días cambian mucho y el trabajo también. Pero si te digo qué te ha quedado en estos 18 años de profesión que llevas en este inicio, ¿qué rescatás? ¿Qué te queda como fotógrafo de lo aprendido, de lo vivido? Me quedan muchas cosas, Federico. Me queda, por ejemplo, saber que el mundo es definitivamente súper violento, que tenemos la suerte de que exista el fotoperiodismo que puede contar, el periodismo en general, que cuente, porque yo tengo la sensación de que hay mucha gente que no quiere ver las realidades del mundo. Entonces cuando tú estás fotografiando, estás contando, sea, no importa el formato que sea, video, texto, foto, son igual de importantes para mí todos, y los respeto muchísimo a todos. Cuando tú estás contando las tragedias que están pasando en el mundo, hambrunas, guerras, conflictos, golpes de estado, escasez de agua, terremotos, hay mucha gente que no quiere ver eso, y entonces se quejan porque publican esto, porque tienen que hablar esto, siempre noticias negativas. Siento que la sociedad se está acostumbrando como a su espacio, a su burbuja de comodidad, y no quiero taparme los ojos con lo que hay afuera. Y si algo he aprendido de esto es que el mundo es súper violento, que el mundo es injusto, que hay tragedias en el mundo y que no es lo que tenemos a nuestro alrededor, que bueno, el vecino, todo bien, saca a pasear el perrito. No, en este momento que tú y yo estamos hablando hay gente que está pasando hambre, que no tiene casa, que está pasando alguna situación terrible, no debe tener donde dormir, no tiene comida, hay países en conflicto, en guerra, y eso me ha dejado, este trabajo me ha dejado eso, que tenemos que mirar, que ser mucho más abiertos a la realidad del mundo, que el mundo no es lo que nosotros vemos rosa alrededor, que es duro y que tenemos que contarlo definitivamente, que eso me hace confiar y querer más este trabajo todavía, porque hay que mostrar lo que sucede, si no pasarían conflictos y la gente nada, no lo ve, no sucede, yo mejor me tapo los ojos. El que no quiere ver está bien que no vea, pero no le quitemos el derecho a la información que tienen otras personas. Yo quiero ver qué está pasando en Medio Oriente, yo quiero ver qué está pasando en África. Si usted no lo quiere ver, está bien, no vea puras series en Netflix, pero hay gente que si quiere saber qué está pasando, y mucha de esa gente que quiere ver lo que está pasando también ayuda y colabora a través de ONG, a través de donativos, de alguna manera. O sea, no podemos pensar que el mundo es tan bonito, no, es muy duro. Esa es una de las cosas. Otra que rescato
tengo la suerte de que esto suena mucho más personal y utópico, pero de este trabajo te deja muchos amigos, y esto para mí es importante, porque cuando uno va viajando, haciendo coberturas, muchas veces te sientes bien solo en esos sitios y tienes la suerte de conseguirte fotógrafos y vas ganando amigos, y después es de las cosas bonitas que tienes tu trabajo. Regresas a esos países, a esas ciudades, y siempre te vuelves a encontrar con un amigo que viste en algún momento, compartiste en un mes una Copa América, estuviste en Bolivia, por ejemplo. Me quedaron ahora, después de ir 3 veces, el golpe de Estado, elecciones, regreso de Evo, me quedaron muchos fotógrafos amigos allá. Eso creo que es bien importante en este trabajo. Esas redes que se van armando entre nosotros mismos para apoyarnos. Llega a un sitio, llega uno nuevo, mira, ya yo he venido aquí 3 veces, tú no has venido nunca, esta es la forma de moverse, aquí se come esto, te paso este contacto para que te ayude, te recomiendo ir a tal sitio. Esas redes que se tejen entre fotógrafos creo que es una de las cosas también que más rescato, que más guardo de este trabajo. Perfecto. Y la última, y ya con esto cerramos la entrevista, tu visión del fotoperiodismo en Venezuela. Si bien vas y vienes, has estado por periodos de tiempo cubriendo eventos de mucho peso, de mucha importancia, pero ¿cuál es esa visión que tenés del fotoperiodismo en Venezuela? Del fotoperiodismo tengo una visión interesante. Ha crecido. En el año 2014 empezaron unos conflictos muy fuertes en Venezuela, y eso generó una nueva generación de fotógrafos. Yo recuerdo el golpe de Estado, ya no me acuerdo si fue el del 92. Hubo un golpe de Estado, además era muchacho, yo estaba estudiando todavía en secundaria, bachillerato, donde vi la garra y la experiencia y la valentía de los fotógrafos de los medios en ese momento. De hecho, uno de ellos murió. Hay una historia de Tortosa, un fotógrafo muy reconocido. Yo estaba muy joven, pero él murió en ese golpe de Estado, le dispararon, le dieron un tiro en la cabeza y murió. Y era un fotoperiodista en medio. De hecho, disculpa que te interrumpa, hay un documental sobre ese tema, sobre el documental sobre Tortosa, recuerdo haberlo visto. Exactamente. Bueno, esa generación estuvo cubriendo todos esos conflictos, los múltiples golpes de Estado que hubo en esos años, muchos conflictos, elecciones. Fueron unos años convulsos en Venezuela. Después vino la elección de Chávez, y ahí empezó otra generación de muchachos que empezaron a aparecer, una generación que es más o menos de mi edad, un poco menor. Y en el 2014 hubo como el primer gran conflicto en Venezuela social, con Maduro como presidente, y ahí empezaron algunos muchachos que hoy son los fotógrafos que han salido ya están fuera de Venezuela produciendo muy bien, y otros quedan ahí. 2017 terminó como de pulir eso. Ahí en 2017 siento que empezó otra generación, y tenemos la suerte que en esa generación empezaron muchas mujeres fotógrafas que hoy están haciendo un trabajo excelente, muy interesante. Algunas ya salieron, otras ya están fuera de Venezuela produciendo. La situación en Venezuela está muy complicada. Los que se mantienen ahí para mí son realmente gente que le interesa mucho el fotoperiodismo, que sigue contando lo que está pasando a pesar de las condiciones tan duras. Hay grandes fotógrafos allá que están haciendo un trabajo ahora mucho más documental, profundo. ¿Cómo te explico? Como se están dando más tiempo de ver lo que está pasando en Venezuela, ya que no hay conflicto, ya que no hay... están madurando un poco más las ideas, los procesos creativos. Claro, pero son fotógrafos a la vez muy jóvenes. Algunos no llegan ni a 30 años, están haciendo trabajos bastante interesantes. Están produciendo cosas nuevas tecnologías. Está interesante lo que está pasando. Igual, si Venezuela estuviese en otras condiciones, quizás podríamos disfrutar de algo más, pero bueno, la gente ahí inevitablemente parte de tu día a día lo tienes que pasar resolviendo todos los problemas que tienes. Claro. Y difícilmente, yo me imagino que les cuesta mucho poder además dedicarte a hacer proyectos personales, todo eso, pero el fotógrafo, como lo veo, que ha crecido muchísimo, y que como en todos lados de las crisis también salen cosas buenas, y en este caso grandes fotógrafos han salido y están naciendo grandes fotógrafos también en Venezuela para mí, que yo creo que dentro de unos años vamos a escuchar hablar de estos muchachos, de esta generación nueva. Yo soy fotógrafo venezolano porque nací en Venezuela, pero toda mi formación fue en México. Estudié fotografía en México, todo mi proceso de aprendizaje fue en México, y me doy la oportunidad de ir a Venezuela y ir conociéndolos, ¿no? Poco a poco, ver
ver cómo nació esta generación. Para mí es interesante verlo desde afuera. Perfecto. Bueno, Ronaldo, la verdad, muchísimas gracias por la oportunidad, por compartir con nosotros en esta casi horita de programa, estos primeros 18 años de carrera. Esperemos que sigan otros 18 más y 18 más siguientes. La verdad, un trabajo bastante interesante, muy atractivo. Si bien hay imágenes que por ahí no son del agrado de muchas personas, porque por el contenido es bastante fuerte, como decimos nosotros, lamentablemente es lo que hay. Hay que enseñarlo, hay gente que dice que no, hay otros que dicen que sí, pero bueno, la fotografía, yo siempre he dicho, hacer una foto no es para guardarla, la foto se tiene que enseñar, se tiene que mostrar, es para que se vea. Tenés trabajos muy interesantes, la verdad. Te felicito, ya pasó un tiempo, pero igual desde el programa te felicitamos por ese premio WordPress Photo 2018. Sos el segundo venezolano en llevarse esa distinción, así que nada, es un justo reconocimiento a tu trayectoria, a tu esfuerzo, a tu trabajo, y esperemos que esos éxitos continúen y que sigas creciendo dentro de la fotografía. Como dices tú, todos los días se aprende algo nuevo, todos los días compartimos también cosas nuevas, y eso es lo interesante de, como decimos nosotros en este programa, de este apasionante mundo de la fotografía. Nunca van a haber dos fotos exactamente iguales, y todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Eso es una verdad, yo creo que casi que absoluta en la fotografía. Definitivamente. Y bueno, y muchísimas gracias por el espacio, Federico. Estamos a la orden. Cualquier otro día que hablemos, cuando pase esto de la pandemia, si algún día se puede hacer algo, vernos, algo presencial. Seguramente no me quiero ir sin que las personas que nos escuchan, sobre todo en Venezuela, tenemos muy buena audiencia del programa, así que bueno, aprovechamos, les mandamos un saludo a todos los fotógrafos y fotógrafas allí en Venezuela, pero no me quiero ir sin que compartamos las personas que estén interesadas en conocer un poquito más de tu trabajo, de seguirte en tus redes sociales, de que nos digas cuáles son, por dónde te pueden seguir los fotógrafos o personas que les interesa la fotografía. ¿Cuáles son tus redes? Uso nada más Twitter e Instagram, no tengo Facebook, nunca tuve, y es R. Chemit, como está mi apellido, es mi Instagram, es muy sencillo, o sea, con buscarlo, nada más, la R de Ronaldo y mi apellido, y son mis únicas dos redes, nada más. Perfecto. Bueno, entonces, Ronaldo, te dejamos para que vayas a descansar, a dormir, y que sigas haciendo muy buenas fotos. Muchísimas gracias por la entrevista, por la nota. Y nada, nos estamos encontrando y viendo en próximos programas, y como dijiste recién por ahí, en algún momento nos cruzaremos aquí en Buenos Aires y estaremos compartiendo un café, una charla o haciendo algo. Claro que sí, Federico. Un abrazo, muchas gracias. No, gracias a ti. Hasta luego. Feliz noche. Hasta luego. Gracias. Y bien, eso fue la gran entrevista, la nota, realmente muy interesante, muy atractiva, con nuestro amigo Ronaldo Chemit, fotógrafo y fotoperiodista venezolano, con quien conversamos. Realmente no nos cansamos de elogiarlo, de apreciar el trabajo que ha hecho a lo largo de estos años en su carrera. Y bueno, nada, por algo fue mejor dicho, WordPress Photo en el año 2018. Espero que hayan disfrutado esta entrevista tanto como lo hicimos nosotros. Recuerden que nos pueden dejar sus comentarios en nuestro correo electrónico, estamos como hola@federicomurua.com. También nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram, estamos como @fotoconfede. También nos pueden seguir a través de nuestro Facebook, estamos como Federico Murúa. También nos pueden seguir en nuestra cuenta de Instagram, estamos como Federico Murúa 8 en número. Y bueno, por allí nos dejan sus comentarios, sus opiniones, de a quién quieres que entrevistemos, de qué país quieres que sea el nuevo o el próximo entrevistado. ¿Por qué no? Centroamérica, algo de España. Pues déjanos tus comentarios en nuestras redes y bueno, por ahí los vamos a estar anotando y tomando en cuenta. Nada, esto ha sido todo por el programa de esta semana, así que muchísimas gracias por estar allí. Espero, como siempre, que hayan disfrutado de este programa, y muchísimas gracias a todos y todas las fotógrafas que han estado participando y que han estado compartiendo con nosotros todas sus vivencias y sus conocimientos en este apasionante mundo de la fotografía. Seguimos porque vienen muchos programas más, así que no se desprendan de nuestro canal, síganos
para que no se pierdan todo lo que tenemos por allí preparado para todas y todos ustedes. Muchísimas gracias, nos encontramos en un programa de corte similar. Chau, chau.